Bien, hermanos, muy buenas noches con todos. Una vez más digo, un gozo, una alegría estar acá delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy tengo una enseñanza que creo que es importante para nosotros y se refiere concerniente a la santidad. La santidad, yo no sé si alguna vez, yo sé que lo han hecho, seguro lo han hecho. ¿Te has puesto a leer el nombre de las personas que están en el calendario? Comienzas a leer los nombres, ¿no? ¿Tú sabes qué significan esos nombres? Les pregunto, ¿qué significa? A ver. Significa ¿los qué? Los santos, ¿no? Los santos que la Iglesia Católica ha puesto ahí, ¿no? Yo decía, ¿y qué se necesita para tener el nombre ahí, no? De repente por ahí encontraba un Javes, yo me llamo Javes, ¿no? Javes, no encontré ni un Javes, ¿no? De repente en otros calendarios puede haber Javes, ¿no? Pero al menos el de la Iglesia Católica no encontré. Bueno, desdicha la mía, pero estaba viendo que dice que para poder ser considerado un santo de la Iglesia Católica tienes que tener mínimo 2 milagros. 2 milagros, dice, científicamente no comprobado. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser algo sobrenatural. Ya, a eso me refiero. Algo sobrenatural tiene que ser. Bueno, eso es lo que estaba investigando, pero decía, cuando era pequeño, estaba viendo, decía, ¿qué será ser un santo? Decía yo, ¿no? Y bueno, algunas personas privilegiadas, ¿no? Pueden llamarse santas, ¿no? Santas y santos, eso es lo que yo pensaba. Pero bueno, ¿sabe lo que pasó? Me puse a leer la palabra de Dios y comencé a darme cuenta que nosotros también, conforme a las Escrituras, nosotros también podemos llamarnos santos. ¿Sabías eso? Sé que muchos lo saben, pero de repente para alguno acá hoy es algo nuevo, que Dios te puede hacer santo, te puede llamar santo, y la verdad es que cuando uno viene a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que nos hace santos. Ahora, ¿por qué es importante que Dios nos haga santos? Porque es importante. A ver, ¿tienes alguna idea de eso? Vamos a interactuar un poco, ¿ya? Como para quitarnos un poco el sueño de las 6:30 a las 7 de la noche. A ver, ¿por qué Dios nos hace santos a nosotros? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Él es santo, nos hace santos, claro, y nos llama a sus hijos, pues no tenemos que parecernos al Padre, ¿sí o no? Ya está muy bien, válido, un caldo de gallina, como dijo Enzo. Sí, Enzo le gusta. Bien, entonces, pero, bueno, yo he titulado esta prédica a través de Cristo. A través de Cristo, el camino abierto, y ahí va la idea que quiero plantear, es el camino abierto para entrar al lugar santísimo por medio de Él. Para entrar al lugar. ¿Por qué Dios nos hace santos? Porque Dios quiere que tú y yo entremos al lugar santísimo. ¿Ya? Al lugar santísimo por medio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces eso tú tienes que entender. Una de las partes de la voluntad de Dios es que tú y yo debemos entrar al lugar santísimo por medio de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Para alguno, para los que están en el calendario, para fulano, sultano, para el que está arriba, para el pastor o para el predicador, no, para todos, ¿ya? Ahora, vamos a ir a Hebreos, por favor, a Hebreos, y vamos a estar en el capítulo 10, por favor. Y quisiera pedir un favor, no soy ese santo del calendario, pero sí, un favorcito, que por favor me traigan agüita, si es posible. Es que lo que pasa es que en el campamento hemos estado gritando, ¿no? Haciendo barras, haciendo pues el vóley y todo eso. La verdad que ya la voz está que se despide. Entonces, por favor quisiera, gracias. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. ¿Estamos? Amén. Amén, hermanos. Amén, así, poco es interactuando, hermanos. Bien,
Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Bien, vamos a leer esa porción de la palabra de Dios que dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo, así es, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay un acople acá, disculpen. Sí, gracias. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Muchas gracias, hermanos. Ahora, ¿qué es el lugar santísimo? Vamos a darle forma a esta idea. ¿Qué es el lugar santísimo? Para ello, tenemos que ir, para tener la idea del lugar santísimo que está allá en los cielos, tenemos que tener una idea. Y Dios nos dio esa idea y nos la va a dar a través del tabernáculo, que es el tabernáculo terrenal que Dios dio al pueblo de Israel. Saben de ello, ¿no? Saben a qué me refiero, pero vamos a hablar así rápidamente algunos detalles. Bueno, esto se dio en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo, el templo, vamos a decir, estaba dividido por dos. El lugar, ¿cuál? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Dice que el sumo sacerdote, vamos a ver qué tanto conoce. El sumo sacerdote, ¿cuántas veces podía entrar al lugar santísimo? Ya por ahí hay una respuesta, a ver por acá. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Ahí hay otra respuesta, a ver por acá. De la parte de la mitad para atrás han respondido bien. De la de para adelante, ¿cuántas? Bueno, vamos a ayudar. Una vez al mes. Al año, correcto. Entonces, ¿quién entraba una vez al año? El sumo sacerdote. ¿Para qué entraba? Para limpiar, para ver si había alguna tela. ¿Para qué entraba al lugar santísimo? Para ver que todo esté bien, para echarse un sueñito. ¿Cuál era el fin, hermanos? A ver, ¿cuál era el fin? Para dar un sacrificio de sangre, llevar un animalito, un sacrificio de sangre. Y este sacrificio era para limpieza ¿de qué? De los pecados, tanto del sumo sacerdote como de todo el pueblo de Israel, ¿correcto? Y eso lo encontramos, a ver, vamos a sustentarlo, Hebreos 9:7. A ver, leemos Hebreos 9:7. Sí, estamos ahí, nomás está un capítulo atrás, dice así, pero en la segunda parte, solo el sumo, o sea, en el lugar santísimo, ¿no? Santo santísimo, la segunda parte es el santísimo. El sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre, o sea, llevaba un sacrificio de sangre, la cual ofrece por sí y por quiénes más, por el pueblo, no por los pecados del pueblo. Y esta era la función de entrar al lugar santísimo. Muy bien, entonces vemos acá qué es lo que hacía, que él entraba. Ahora, en el lugar santísimo había un arca. El arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca? Había tres cosas. La vara de Aarón que reverdeció, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Las tablas de qué? Las tablas de Moisés. Tenemos que ser claros, no era cualquier tabla, las tablas de Moisés. Y lo tercero, había una urna
donde estaba el maná. ¿Ya? El maná, ¿correcto? Bien. Entonces, viendo esos detalles y viendo el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo. ¿Y qué simbolizaba? Simbolizaba la presencia de Dios. ¿Ya? Y por ello, nadie podía entrar así nomás a ese lugar por la presencia de Dios. Y más adelantito, vamos a ver en el tercer punto, por qué nadie podría entrar así nomás y solo una persona, que era el sumo sacerdote, era el indicado para entrar. Bien, ahora, otra pregunta. Ya vimos el lugar santísimo, ya estamos teniendo la idea por la referencia al tabernáculo terrenal o al templo terrenal. La segunda pregunta es, ¿cómo era el acceso al lugar santísimo? Ya hemos dado detalles en el primer punto, pero ¿cómo era el acceso? Bueno, el acceso, hermanos, era limitado, era restringido. El pueblo no podía entrar, como vuelvo a repetir, a cada rato al lugar santísimo. Pero ¿dónde sí podía entrar todos los días? ¿A cuál? Al lugar santo, exacto. Al lugar santo entraba, en el lugar santo estaban los sacerdotes, habían muchos sacerdotes por si acaso, muchos sacerdotes habían, y ellos podían entrar en cualquier momento al lugar santo. La administración, la adoración en el lugar santo era diariamente se estaba adorando ahí en este lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa con los panes, el altar del incienso, etc. Bien, ahora, yendo al Hebreos al versículo 9:8, capítulo 9, versículo 8, dice, el Espíritu Santo daba a entender, dice, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte, o sea, el lugar santo, la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. ¿Y a qué se refiere con estuviese de pie? Es algo importante que debemos entender. ¿A qué se refiere con que no había camino para llegar al lugar santísimo libremente, mientras que el lugar santo estuviese de pie? No se refiere a que alguien tenía que venir a destruir todo. No se refería a que roben, no se refería a cosas que destruyan el templo, sino que ese lugar santo, esa parte aún estaba vigente y no se iba a quitar hasta que venga Jesucristo. ¿Ya? En otras palabras, mientras estaba vigente, mientras estaba activo, se hacían sacrificios, se hacían rituales, se hacía todos esos rituales en el Antiguo Testamento. Eso significa estar en pie, porque aún no se había abierto el camino verdadero al lugar santísimo, a la presencia directa de Dios. ¿Ya? Pero va a haber una buena noticia. Vamos a ir viendo. Bien, avanzamos un poquito. Bueno, entonces ya tenemos el acceso al lugar santísimo. Era restringido, nadie así nomás podía entrar. Bien, avanzamos. El santuario terrenal, dice la palabra de Dios, el santuario, y tú puedes estudiarlo un poco ya más detenidamente, es figura del celestial. Vamos al capítulo 8, por favor, al capítulo 8. Bien, estamos ahí, amén. Dice, vamos a leer desde el 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, ahí va, dice, escuchen, presten atención a este versículo, sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Entonces, el tabernáculo que estaba en la tierra, figura, imagen, sombra de lo que hay en los cielos. Yo pregunto, ¿qué pasaría si un pecador, si una persona indigna de entrar al lugar santísimo, ingresara al lugar santísimo? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Moría, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios dice ahora que yo tengo libertad? Si tú sabes, yo sé que moriríamos. Y vamos a ver un testimonio de una persona que antes de que venga Cristo entró al lugar santísimo. Y mira lo que dijo, ¿ah? Ahora, no entró así nomás porque él quiso, sino se le permitió, Dios le permitió que entre al lugar santísimo allá en los cielos. Mira, vamos a ir a Isaías, al capítulo 6, seguro lo has leído, pero vamos a leerlo para que todos juntos recordemos esta historia, la visión y el llamamiento de Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 5, pero vamos a leer, entrar en contexto desde el 1, ¿ya? Amén. Isaías, Antiguo Testamento es Isaías, Jeremías, antes de Jeremías. Capítulo 6, versículo 5, dice: en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime. Está refiriéndose al lugar santísimo, al lugar santísimo, pero no el de la tierra, sino el de los cielos, ¿ya? Dice, y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo, todo ese lugar santísimo. Por encima, dice, de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 santo Jehová de los ejércitos. Por eso se llama el lugar santísimo, ¿no? Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecían, retumbaban, dice, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice el que estaba ahí viendo esta visión, dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? A ver, porque siendo que inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene, ¿qué cosa? Labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, si alguien indigno no puede estar en la presencia de Dios, porque dice las consecuencias son, yo moriría, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que podemos entrar al lugar santísimo ahora con libertad? Y a esto quiero llegar, porque hay un camino nuevo, en el cual ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, nosotros podemos entrar y tener una comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con ese que los mismos ángeles decían, santo, 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 llena la gloria, llena de tu gloria está toda la tierra. Ese perfecto Dios que no tiene pecado, Él ha hecho que nosotros podamos tener una comunión con Él. Y esto lo vamos a ver regresando a Hebreos, por favor, al capítulo 9, y vamos a ir al versículo 11. Hebreos 9, 11, hermanos. Los muevo así de un lado a otro para que me sigan. Todos ya están atentos ahí. Hebreos 9, 11. Amén. A ver. Hebreos 9, 11 y 12. Lo vamos a leer. Dice, ahora se presenta un nuevo sumo sacerdote, ya para que les estoy dando un poco de contexto, de ahí ya lo pueden leer más. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos.
es decir, no de esta creación, o sea, no el terrenal, no se refiere al terrenal, no se refiere allá al que los israelitas habían levantado, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por, ¿qué cosa? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, sino por la propia sangre de nuestro Señor. Por eso nosotros llamamos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, porque Él dice acá, entró una vez, versículo 6 dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? Para toda la humanidad, eterna redención. Alcanza para toda la humanidad, pero para que viene y cree, entrega su vida a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, Cristo es el camino. Como dice, vamos por favor a Hebreos. Estábamos leyendo en el capítulo 8, en el capítulo 9, por favor. En el capítulo 9 dice, en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte estaba en pie. Pero cuando Cristo viene, como dice el versículo 11, cuando Cristo, ese sumo sacerdote y ese sacrificio perfecto, entró, hermanos, nosotros ahora se cumple lo que dice en Hebreos 10:20, por favor, que dice 19 y 20, vamos a leerlo, por favor, vamos a leer, dice Hebreos 19, capítulo 10, 19 y 20, así que hermanos, ahora tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Libertad para entrar al lugar santísimo. Libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir la libertad? Antes era muy restringido, solo una persona podía entrar. Digamos que entre toda la multitud, solo el sumo sacerdote entraba para poder ingresar al lugar santísimo y llevar y decir, Señor, aquí está el sacrificio para que perdones el pecado de todas las personas que están acá, una vez al año. Pero sabes, en este sacrificio perfecto, en el sacrificio de Jesucristo, dice, así que hermanos, ahora ustedes tienen libertad. Y si aún no tienes a Cristo, Dios te puede dar libertad para que tú en cualquier momento puedas entrar a este lugar, al lugar santísimo. ¿Y por qué puedes entrar? Ahí dice en la parte final del versículo 19, por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, no de los machos cabríos, no de los becerros, no de las ovejas, no de las ofrendas o las cosas que puedas hacer. Eso no sirve, dice la palabra de Dios, sino por el sacrificio de Jesucristo tú tienes la libertad de entrar al lugar santísimo. Amén. Por eso cada vez que tú levantas tu altar familiar, cada vez que tú oras ahí en tu casa, cada vez que tú pides por tu esposa, por tus hijos, cada vez que tú pides por un familiar o por un amigo que aún no tiene a Cristo, cada vez que tú pides por un invitado, tu oración está llegando al lugar santísimo. ¿Pero por qué llega tu oración al lugar santísimo? ¿Por qué? Por este camino nuevo que es en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Por eso dice el versículo 20, por el camino nuevo, por si acaso vivo, Cristo está vivo. Amén. Cristo está vivo, venció la muerte, resucitó. Hoy día estuvimos celebrando eso. Hoy día celebramos en la mañana la Santa Cena, que es la imagen, ¿no? La figura del cuerpo y la sangre de Cristo, que Él también entregó su vida, lo que estábamos hablando, y resucitó con poder. Bien, entonces dice, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo. Recordemos que el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo demasiado grueso que no podía romperse así nomás. Pero cuando murió Cristo, ¿cuál fue el milagro con ese velo? A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó con ese velo? Se rasgó. ¿Cómo se rasgó, hermano?
El velo era inmenso y era grueso. Y si alguien lo quería rasgar, tenía que rasgarlo de abajo. Pero ¿saben cómo se rasgó ese velo? De arriba hacia abajo. Y ahí, ese milagro, ahí de repente la gente no entendía todavía las cosas. Pero de ahí Dios enseña y nos dice, por ese camino nuevo en el sacrificio de Cristo, ese velo se rasgó y dice, ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Y hoy nosotros podemos entrar, y ya no nos referimos, no tienes que irte a Israel por si acaso. Hay unos que se van a Israel, que juntan su plata, que se bautizan de nuevo en el río Jordán, ¿no? El pastor contaba de una hermana que había traído sus 2 botellas de agua del río Jordán. El pastor, cuando se bautice, le echa ahí, ¿no? Le echa un poco, ¿no? Porque de repente tú estás juntando tu plata para irte a Jerusalén, no inviertas en eso, mejor págame a mí los pasajes, yo sí voy a aprovechar allá. Hermanos, nosotros a través de una oración, en estos momentos tú puedes entrar al lugar santísimo. Si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, con una oración puedes pedir perdón y Dios te concede la entrada al lugar santísimo. Hermano, hermana, si aún no entendías esto, y tenemos esta libertad de entrar al lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que Cristo, cuando estábamos hablando que Cristo es este sumo sacerdote, que fue el que logró todo esto. Y avanzamos, hermanos, versículo 21 estaba hablando, por favor. Se me seca mucho la garganta, hermanos, ¿verdad? Dice 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sobre ese lugar santísimo, ¿no? Y va a decir la invitación. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo hace una invitación? Acerquémonos, acércate. Si aún no tienes a Cristo, Dios dice, ven, Él te está llamando, ¿ah? No dice, a ver, no, ven, acércate. Ahora que sabes de lo que Cristo ha hecho para que tú seas un hijo de Dios que pueda entrar al lugar santísimo, necesitas acercarte a Él. Acércate, pero ahí va a dar unas características de cómo debes de acercarte. Y la primera característica es, dice el versículo 22, dice, ¿cómo tienes que acercarte con un corazón qué? Con un corazón sincero. Dios conoce tu situación. Dios conoce cuán débil eres, cuán débil soy. Dios sabe en qué estás. Él no llama a corazones limpios, hermanos, porque sabe que no hay ningún corazón perfecto. Pero si hay corazones que se pueden, como dice acá, corazones sinceros que reconocen su situación delante. Dios te invita, pero a que vengas con sinceridad. No con un corazón limpio, porque tú no puedes limpiar tu corazón. Él lo va a limpiar, pero sí quiere que vengas con sinceridad y le digas qué es lo que tienes. ¿Sabes? Hay personas que no vienen a Cristo. ¿Sabes por qué las personas no vienen a Cristo? Muchas, mejor dicho. Pero ¿sabes por qué las personas no vienen a Cristo, hermanos? Querido amigo, ¿sabes por qué tú aún no vienes a Cristo? Porque estás escondiendo algo, porque estás evitando hablar con Dios porque estás escondiendo algo y no quieres entregárselo a Dios. Que no quieres confesarle a Él y dices, sí, Dios, yo estoy practicando, yo estoy practicando este pecado, pero aún quiero vivir ahí. Por ello no puedes acercarte a Dios. Porque como dice la palabra de Dios, uno ama más las tinieblas que la luz de Dios. Y bueno, muchas veces queremos tener el favor de Dios, pero nuestra sinceridad no está en ese acercamiento. Simplemente queremos recibir el favor de Dios, que Dios nos ayude con nuestra familia, con nuestro hogar.
pero nuestra sinceridad no está en ese acercamiento. Por ello no puedes acercarte. Seguimos, hermanos, dice, acerquémonos entonces con corazón sincero. Ahora también habla de una certidumbre de fe. Hermanos, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Si Dios dice que tú te puedes acercar al lugar santísimo, lo vas a hacer, lo vas a poder conseguir. Si tú en estos momentos levantas una oración a Dios y Dios dice, y tú le dices, Dios, gracias por poder dejarme entrar a este lugar santísimo, tú vas a poder entrar. Pero dice la palabra de Dios que debes de creer en lo que Él te dice. La vida cristiana, si bien no es fácil, hermanos, pero Dios es fiel y cumple sus promesas. Y te dice, tú puedes entrar hoy al lugar santísimo. Y recuérdalo esto siempre. Recuérdalo cuando tú estés pasando por pruebas, por dificultades. Recuérdalo cuando tú seas tentado y que no tengas fuerzas de repente para venir un domingo a la iglesia o para abrir tu Biblia o porque estás siendo tentado. Ve con certidumbre de fe y dile, Dios, yo tengo esta debilidad. Yo estoy flaqueando en esto, mis pensamientos me están despidiendo, no sé, están dañando mi relación contigo. Ayúdame, Dios. Como dijo, ayúdame a mi incredulidad para yo poder creer en ti. Eso es lo que Dios quiere, que tú te acerques creyendo que Él tiene el poder para que tú y yo, pecadores, nos podamos acercar a este lugar santísimo. Dice otra cosa más, dice, en plena certidumbre de fe, purificados, dice ¿los qué? Purificados los corazones de mala conciencia, de esta mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe, en esta esperanza de esta libertad, porque fiel es el que lo prometió. Ahora el versículo 24, hermanos, ya vamos a ir terminando ya. El versículo 24 esto ya va dirigido hacia la iglesia, ¿ya? Esto va dirigido hacia la iglesia. Dice, consideremos unos a otros, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, y no dejándonos, ¿de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Pero para poder estimular al que está a tu costado, a que venga a la iglesia, para poder animar a tu prójimo, a tu esposa que venga a la iglesia, hay algo importante que debes de hacer, que debes de mantenerte todos los días en el lugar santísimo. Cuando se refiere acá, versículo 23, mantente firme, se refiere a mantente estable, mantente sin fluctuar en esta profesión. En esta profesión dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, pero tú también tienes que permanecer estable, permanecer constante. ¿Dónde? ¿Dónde debo de permanecer constante? Pues yendo al lugar santísimo. Y que ahora tenemos libertad. ¿Cuántas veces al día tienes que entrar al lugar santísimo? ¿Una vez? ¿O una vez al año? No, en cada momento. ¿Quieres estimular a las buenas obras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Mantente sin fluctuar, mantente firme. No bajes tus brazos, no des tu brazo para atrás. Levanta tus manos hacia el lugar santísimo en oración. ¿Quieres que tenga efecto tu vida en tu familia, en los demás? Entra al lugar santísimo.
Amén. Mantente firme en esta libertad. Dios, hermanos, ha creado este acceso directo hacia Él y es por el sacrificio de Jesús. Querido amigo, todos necesitamos de este sacrificio, de este gran sumo sacerdote. De esta manera Dios podrá limpiar tu corazón. De esta manera Dios te hará mantenerte firme en esta profesión, en esta esperanza. De esta manera tú comenzarás a congregarte y comenzarás a tener una vida con propósito, una vida de motivación. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Tienes que moverte ya porque el día del Señor está cerca. Como leímos al final del versículo, porque Cristo viene en cualquier momento. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a entrar, nos vamos a ir ahorita al lugar santísimo. Amén. ¿Cuántos van a ir conmigo? Amén. Pues vamos. Oramos. Dios Padre bendito, gracias por Jesucristo, el camino perfecto para poder llegar ahorita a ti, Señor. Ahorita podemos ir hasta allá, hasta los cielos a través de esta oración, porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el cual nos hace entrar de manera libre. Gracias, Padre, porque tú nos limpias de corazón. Gracias, Dios, por toda esta gracia, este amor, por toda tu misericordia. Pero, Padre, ahora queremos levantar una oración y pedirte por las personas que están acá y que aún no tienen este acceso al lugar santísimo, a tu trono, a tu templo allá en los cielos. Y oramos por ellos, para que ellos, como dice tu palabra, ahora acércate. Y quiero decirte, querido amigo, querida amiga, hoy en esta noche, que Dios te llama a que te acerques a Él. Acércate a Él. Pero ¿cómo tiene que ser tu corazón? Que sea sincero. Simplemente sincero, no perfecto, no sin pecado, sino sincero. Y dile, Dios, yo quiero también entrar a este lugar libremente, porque quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Quiero aceptar a Cristo en mi corazón, porque yo también quiero ser parte de poder entrar con libertad al lugar santísimo. Yo pregunto acá, ¿habrá alguien que quiera aceptar esta propuesta de Dios? Que te acerques hoy al lugar santísimo por el sacrificio de Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como el Salvador de su vida? Yo quisiera que levantes tu mano para poder saber esto y que toda la iglesia ore también por esta decisión que quieres tomar. ¿Habrá alguna persona que diga, Señor, yo quiero entrar al lugar santísimo y necesito que tú limpies mi corazón, que tú me laves de mis maldades, de mi pecado? ¿Habrá alguna persona? Solo levanta y baja tu mano porque queremos orar por ti. Dios hoy te está invitando a esto. Ahora, iglesia, querida iglesia, nosotros no debemos flaquear, debemos ser constantes y cada día de nuestras vidas debemos acercarnos a este lugar santísimo, a limpiar nuestros corazones, a pedir por fortaleza para mantenernos firmes y poder estimular al congregarse de la iglesia, a los hermanos, a los amigos, a mi familia. Pero para ello, tú tienes que permanecer firme.
Dios te dice como cabeza de hogar, varones, manténganse firmes cada día entrando al lugar santísimo, limpiando su corazón en plena certidumbre de fe. Y en estos momentos, Señor, Padre eterno, queremos decirte, Dios, aquí una vez más en tu lugar santísimo, para poder entregar nuestras vidas y todo nuestro corazón, nuestra familia y todo lo que tenemos, Señor, a ti, para que tú obres en nuestro hogar, para que tú obres en nuestra mente, para que tú obres en todo lo que tenemos, Señor, y podamos como familia, como iglesia, darte a ti la gloria, mi Dios. Gracias, Padre, gracias por esta gracia, gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro camino para entrar con libertad allá donde estás tú, al lugar santísimo. Gracias. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.